Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya y vamos a tratar un poquito temas internacionales, pero como es todo lo que se comunica a través de estas vías de Total Sapiens, se trata precisamente de información global para poder tener una acción a nivel local. El tema está relacionado con la corrupción en los distintos niveles y en varios países del mundo, particularmente en lo que es Irán y Perú. Lo interesante en este caso es que, por ejemplo, se crea un tribunal especial para crímenes económicos. Vamos a tratar en tres apartados diferentes todo lo que se refiere al tema de hoy. Por un lado está lo que es la corrupción en el sector económico. Esto en Irán, donde 67 personas fueron detenidas recientemente en los últimos días, precisamente en una campaña anticorrupción aprobada por lo que en ese país es su guía supremo, Ali Khamenei, según informó precisamente la autoridad judicial de Irán, de acuerdo a una nota de AFP, que es la que estamos comentando para ustedes. Además de esa detención de las 67 personas vinculadas a la corrupción, se le prohibió abandonar el territorio iraní a un centenar de funcionarios. Esto según, como hemos estado diciendo, el portavoz de la autoridad judicial, que es Gholam Mohseni Ejei. El problema se ha agudizado a partir del bloqueo que realiza Estados Unidos a Irán, y a partir de esta situación algunos iraníes intentan beneficiarse de esta situación. Los funcionarios vinculados con este problema están siendo investigados por sus vínculos en el contrabando de bienes de primera necesidad. Precisamente este fin de semana, el sábado, el mismo Ayatollah Khamenei aprobó una investigación del jefe de la autoridad judicial, Sadegh Larijani, para establecer un tribunal especial que juzgue a las personas acusadas de crímenes económicos. El objetivo, dice el Ayatollah, es que la pena de las personas reconocidas culpables por corrupción económica sea aplicada de manera justa y lo más rápido posible. Y como pueden ver, esto nos hace mucha falta en nuestro país. Eso es un tema que se relaciona precisamente la cuestión de la sanción a los delitos y a los delincuentes económicos con el caso del vicegobernador del Banco Central de Irán, que fue detenido, así como otros responsables acusados de corrupción y especulación con las transacciones en moneda extranjera en ese país. Imagínense lo que ha sucedido y está sucediendo en México y si se aplicara la ley a estos personajes. El segundo caso es ya no lo referido directamente a la cuestión del sector económico, sino a la corrupción en el Poder Judicial. Obviamente siempre habrá que ver con una cuestión económica. En este caso de Perú, la corrupción de la justicia en ese país se reproduce en 14 distritos judiciales. Y esto no lo dice una nota de prensa, un comentario en Facebook, en redes sociales. Es lo que declara el presidente de la Corte Suprema de Perú, mientras aparecen además indicios de vínculos con los políticos en el tema. Cualquier relación con México es pura coincidencia. El caso de los magistrados es que estos daban fallos de impunidad a elementos del crimen organizado a cambio de sobornos. Esto, dice el presidente de la Suprema Corte, se repite en 14 de los 34 distritos judiciales de Perú, es decir, más del 40% de la justicia peruana está comprometida debido a los sobornos que reciben de la delincuencia organizada.
Y por si eso fuera poco, aunque en México también tenemos indicios de ello, se ha señalado por corrupción al fiscal de la nación. En este caso el señor Pedro Chávarri, quien, pese a sus contactos con importantes miembros de la red de corrupción detectada, se aferra al cargo y, obviamente, como no puede ser de otra manera, cuenta para este efecto con el apoyo de la bancada del partido Fuerza Popular, que es mayoritaria en el Parlamento. Como pueden ustedes ver, hay grandes relaciones, no solo en nuestro país, donde el poder político está vinculado con la corrupción, no solo en su ámbito, sino en la economía y con la delincuencia organizada. Podemos decir entonces que así es como la corrupción de un poder pervive mediante la complicidad del poder legislativo. Este fiscal, Chávarri, ha sido acusado por la prensa, además de ponerse en posición de tomar represalias contra la fiscal Rocío Sánchez, que descubrieron la red corrupta mediante escuchas telefónicas que realizaron en forma reservada para ocultarlas a los investigados precisamente. De otro lado, las pesquisas en marcha también descubrieron un nuevo punto que relaciona a la red judicial corrupta, aunque en forma indirecta, con el partido Fuerza Popular, además de contactos telefónicos entre el influyente legislador de Fuerza Popular, Héctor Becerril, y el suspendido juez de la Corte Suprema, César Inostroza. Así las cosas en Perú, que no son muy lejanas a lo que sucede en nuestro país, y es ahí a donde vamos ahora, que es el caso de México. En nuestro país habría que ver, en vista de lo que sucede, lo que hemos estado comentando en otros países, cuántos jueces, cuántos magistrados en México están vinculados con la delincuencia organizada, cuántos de ellos con la corrupción política, cuántos de ellos con la corrupción en los partidos que han sido mayoritarios en el país durante los últimos 30 años. Y estamos hablando del PAN, PRI, PRD, solo por mencionar algunos de los mayoritarios. La corrupción en nuestro país ha sido solapada y se le ha brindado impunidad también desde el poder legislativo, desde la misma negativa a retirarles el fuero a funcionarios vinculados con la sustracción de recursos públicos en los estados, desde los gobernadores hasta cualquier nivel de funcionario que usted quiera mencionar, pero también vinculados algunos con la delincuencia organizada y que no se ha investigado. En su lugar, como se ha hecho en otros países también, se ha pretendido y se ha concretado el despido de funcionarios que han realizado investigaciones contra la corrupción de alto nivel en México. Cabe también en nuestro país hacer una investigación al Banco de México para saber si sus integrantes o ex empleados de esta institución han participado en redes de corrupción, en la sustracción de fondos, en el manejo de divisas de manera inadecuada, en el uso y abuso de información privilegiada para hacer transacciones ilegales de acuerdo a la ley mexicana. Esto es un pendiente que no se ha hecho y que podría hacerse con el nuevo gobierno. Finalmente, la trama de corrupción en dos distintos países que mencionamos, Irán y Perú, es evidente que se concreta en México en todas sus vertientes, en lo judicial, en lo legislativo, en el poder ejecutivo y además en los partidos políticos. Esa es la cuestión de fondo que ha llevado a nuestro país a la situación de caos y crisis que padecemos en materia de inseguridad y en materia económica, y que el nuevo gobierno tendrá que combatir o sufrir las mismas consecuencias que tuvieron tanto el Partido Acción Nacional como el Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, que fueron desechados por los electores en las urnas. Y espero que la ciudadanía no solo participe en la cuestión electoral, sino que en este sexenio participe de manera activa en los actos de gobierno, estando presentes, estando en los cuestionamientos
en cada momento del ejercicio del poder por parte del gobierno que ha sido electo el 1 de julio. Yo les agradezco por el día de hoy su atención y los invito a que estén con nosotros en contacto a través de nuestras redes sociales como Total Sapiens en Facebook y YouTube, y a través de Twitter como @sapiens total con S mayúscula y T mayúscula. Y también pueden visitar nuestro sitio para esta y otras informaciones en www.totalsapiens.com. Muchas gracias y hasta la próxima.